El presidente Gabriel Boric fue uno de los mandatarios que exigió la publicación de todas las actas de la elección de Venezuela antes de reconocer la reelección de Nicolás Maduro. Eso fue aparentemente lo que llevó al gobierno del ya autoproclamado jefe de Estado, Nicolás Maduro, a expulsar a las delegaciones diplomáticas de varios países que integran el Grupo de Lima. Vamos a conversar de este tema. Estamos junto al ex embajador de Chile en Venezuela, Pedro Felipe Ramírez. Bienvenido, gracias por acompañarnos, Pedro Felipe. O Felipe, ¿cómo le digo? Como usted quiera. Ya. ¿Cómo califica la expulsión de las delegaciones diplomáticas de estos países? Bueno, expulsa desde el embajador Gasmuri a todo el cuerpo diplomático, a lo menos a la Embajada de Chile. Bueno, y yo creo que eso lo que está demostrando es una situación muy compleja para el propio Maduro. ¿Por qué? Porque son países de América Latina, de América del Sur, muy importantes, y no sabemos qué va a pasar con Brasil, con el propio Colombia, y entonces cada vez se aísla más, ¿no? Se aísla más de la región y se aísla más de la los región incómodos. y del mundo. En Europa, que en Turquía puede ser algo. Ahora, ¿le importa a Venezuela o a Nicolás Maduro tener el apoyo de la región si es que mantiene el apoyo de Cuba, de Nicaragua, de Rusia, de China, que tiene grandes inversiones, de Irán? Esas son potencias grandes que también les interesa tener una patita aquí en América Latina. Sí, pero una patita con la debilidad que tiene Venezuela no es muy importante para ellos. De hecho, la deuda que había con China era muy fuerte. Yo no sé, yo creo que no la han pagado en completo. La última conversación que yo tuve con el segundo embajador chino que yo conocí, me contó que estaba desesperado porque no pagaban nunca y que desde China lo llamaban todos los días para decir, ¿y cuándo nos pagan esto? ¿Y cuándo nos pagan nuestro? Tenían 25.000 millones de dólares de día. Ahora, con Maduro, entonces, ¿pensarán que les va a pagar? Si hay un cambio de gobierno, podría haber bueno, una los situación chinos distinta. hicieron una inversión en el petróleo, están llevándose el petróleo. Ellos tienen que llevarse, según me dijo el propio embajador, 600.000 barriles diarios de petróleo. En ese tiempo ya luego lo bajaron a 300.000 porque ya el petróleo, la producción de petróleo se ha ido al suelo. Cuando yo llegué a la embajada el año 14, incluso cuando volví el año 18, Venezuela producía 3 millones de barriles diarios. Después empezó a decaer y llegó a producir 500.000 solamente. Y después de eso hubo una inversión de los chinos. Bueno, y vino la guerra en Ucrania y Europa comenzó a necesitar petróleo. Así es. Y bueno, eso es. Entonces, la situación de Venezuela no sé si es un socio que ayude mucho a... Ya, pero esas no podrían haber sido las América. cuentas. ¿Ah? Esas no podrían haber sido las cuentas de Nicolás Maduro. Tengo el respaldo de estos países para mantenerme y para subsistir. De Rusia, de China. China que por último quiere mantener la relación para que les pague. Él a mi juicio ha subsistido de dos maneras, ¿no? Sobre la base de generar plata para él y su tropa de delincuentes que él dirige y que han robado mucha plata de Venezuela, del Estado venezolano, en petróleo. ¿Qué papel juegan los narcotraficantes en esto? Porque siempre se ha dicho que no hay una línea clara de división entre el narcotráfico y el Estado venezolano. O sea, el propio Maduro y su gente son narcotraficantes. Y se están conectados ellos con la disidencia de la FARC,
¿no? Que se instalaron y el ELN colombiano que se instalaron en Venezuela. Por lo tanto, no es... Y que por el río, no recuerdo en el momento el nombre, sacan con la coca de Colombia, e incluso a la orilla ahí están los aeropuertos que hacen para salir, ¿no? Felipe, por lo tanto, nunca vamos a conocer las actas de las votaciones que tanto se está pidiendo y que el presidente Boric dijo, hasta no ver la demostración a través de las actas del triunfo, no lo vamos a reconocer. No, porque sabe una cosa, si entregaran las actas verdaderas, las reales, eso desmentiría la proclamación que hizo el Consejo Nacional Electoral. Además es muy fácil darse cuenta que eso es una mentira, muy fácil. Hay dos datos, yo he hecho el cálculo y recién hice, antes de venir para acá, el cálculo, porque hay dos datos que yo tomo para uno. La oposición, concretamente González, dijo que ellos habían tenido el 40% de las actas, ¿no? Y que eso le daba a él una superioridad del 60% contra el 30%. Muy bien. Pero por otro lado, el Consejo Nacional Electoral dice que ellos lo elevaron a 80%. O sea, llegaron a los 40%, porque esos 40 también estaban dentro de los 80%. Agregaron otros 40%, ¿no es cierto? Sí. Y decían que en esos 80, Maduro entonces sacó el 51,2% y González sacó el 44,2%. Así es. Entonces uno dice, bueno, para que se produzca esta voltereta en que con los primeros 40 González saca el 60, doble. Claro. ¿Cuánto tendría que haber sacado? ¿Cuánto tendría que haber sacado la segunda 40? Y yo saqué la cuenta. ¿Cuánto? El 74% Maduro y el 26% González, para que diera la cifra que dio. Y eso es imposible. Es imposible porque el primer 40%, que es el legítimo, está distribuido en todo el país y con ese 40% es prácticamente una representación de todo lo que pasó en el país. Sin duda. Ahora, ¿qué opción tiene la oposición en este escenario? La oposición en este escenario hacer lo que va a seguir haciendo en su política de insistir en la necesidad de un cambio. Ya hoy día empezaron, no llamado por la oposición, no, hoy día empezaron las manifestaciones que incluso hay un dato ahí, por lo menos las primeras que yo vi, en que la Guardia Nacional llegó a reprimir y cuando vieron que había gente se fueron. Eso es bien interesante, porque ¿qué pasa con las Fuerzas Armadas en este escenario? Bueno, eso es lo que yo estaba diciendo, o sea, que hay un actor que no se ha pronunciado. Fíjese usted que antes de la elección, incluso un poquito después, pero sin que todavía se conozcan los resultados, el ministro de Defensa, Vladimir Lalino López, hizo declaraciones que pueden ser interpretadas para allá o para acá. Jabonosas, sí. Jabonosas, ¿sí? Y yo la estudié mucho y me di cuenta que sí pueden ser interpretadas, son tan perfectamente estudiadas para que... Pero después del pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral, no hay pronunciamiento de Padrino López y de las Fuerzas Armadas. Y ha pasado, ya vamos a completar, bueno, estamos completando 12 meses, 24 horas desde que empezó la elección, ¿no? Puede, a ver. Y entonces, pero sí, déjenme decir algo. El hecho que haya silencio tan prolongado de ellos, a mi juicio, porque están ellos negociando entre ellos cuál va a ser la posición de la Fuerza Armada. O sea, eso significa
que hay gente dentro de las Fuerzas Armadas, incluso la Guardia Nacional, quien está por no reconocer el pronunciamiento, y hay otros que están por acuerdo. Hay un problema. Ahora, como hay una mayoría de la población que no va a apoyar a Maduro, la posición de Maduro se vuelve un poco más inestable. Por supuesto, por supuesto. Y después yo vi una manifestación masiva en Caracas de miles de personas que sí ya estaban siendo reprimidas con bomba lacrimógena, ¿no? Ya, pero usted no cree que bueno, hay que ver, pero no cree que esa sea la postura de todas las Fuerzas Armadas, de reprimir. Yo creo que no, porque ¿sabe usted cuántos generales tiene el ejército venezolano? Una cantidad brutal. Bueno, Chile tiene 42 generales, el ejército chileno. El venezolano tiene 300. Que no son todos, porque acá general hay que pagarle millones de dólares para que quede calladito y no obedezca. Ya, en ese sentido, ¿puede todavía estar generándose negociaciones con este grupo que probablemente no está tan decidido? Estamos viendo que Brasil está calladito. Había interés también en Estados Unidos porque esta situación se superara, porque esto lleva a una nueva migración que nadie está en condiciones de soportar, de recibir. Por lo tanto, hay muchísimos intereses regionales también. Yo he hablado de un zoom migratorio, un zoom, perdón, no un zoom, ¿cómo se llama cuando se viene el mar completo? No, un tsunami. Un tsunami migratorio. Naciones Unidas habla de 8 millones de migrantes venezolanos, yo creo que son más, pero hay una encuesta que me pasaron de que el 17% de los actuales venezolanos, de los que viven en Venezuela, dicen que ellos migrarían si Maduro sigue en el poder. Claro. Bueno, y eso no está en capacidad de recibirse, pero nos imaginamos cuáles son el sentimiento de las personas que migraron y que ven lo que está ocurriendo en Venezuela y que seguramente van a querer llevar a los países donde están al resto de la familia que todavía les queda, por la angustia. Ahora, ¿qué es lo que significa, usted que estuvo ahí 4 años en la Embajada de Chile en Venezuela, que nos quedemos sin ningún representante diplomático? ¿Qué significa para las personas, para los chilenos y para los venezolanos que tienen familia aquí en Chile? Bueno, es muy grave porque normalmente la atención de nuestros compatriotas allá la hace el consulado, ¿no? Pero entiendo que también los cónsules han sido despedidos. Así es. Entonces, y también ellos mismos, Venezuela sacó a sus diplomáticos de acá de Chile. Claro, pero los diplomáticos de acá de Chile también tienen un consulado que atiende a los venezolanos acá, pero los atiende teóricamente porque prácticamente no los atiende. Hay que sacar un pasaporte, renovar la vigencia de la cédula de identidad, para ellos es un martirio, incluso no se lo ganan. ¿Quedaron aislados entonces? Mire, a ver, lo que se hace normalmente cuando uno, digamos, se produce este quiebre, normalmente los países encargan a otros países que se haga cargo de sus tareas, digamos. Claro, que sea concurrente en el país donde... Claro, exactamente. Bueno, pero esto está recién desarrollándose, entonces es una noticia de hoy. En consecuencia habrá que se calmen un poquito se decanten un poquito las aguas para los efectos de ver qué decisiones tomará el gobierno chileno y el propio gobierno venezolano. Claro. Bueno, aquí tenemos entonces que todavía usted cree que hay alguna posibilidad de que haya ciertas negociaciones que permitan cambiar la situación que tenemos en este momento de este proclamado Nicolás Maduro. No tengo conocimiento de que haya uno en particular, pero estoy seguro de que en este tipo de cosas sí hay negociaciones, ¿no? Que en primer lugar yo creo que entre los militares debe haber diferencias importantes de criterio y que están buscando una fórmula de decisión unitaria, porque naturalmente ellos no quieren dividirse, ¿no?, en estas cosas.
Y segundo, yo creo que ellos mismos tomarán contacto con otros que les parezcan interlocutores nacionales o internacionales que son convenientes para tomar su decisión, ¿no? Corina Machado, que solía ser bastante dura, se allanó a cualquier negociación que pudiera haber con el régimen de Nicolás Maduro con tal de que reconociera las elecciones. Nunca se había dado un momento tan propicio para un gobierno como el de Nicolás Maduro poder pactar su salida en las condiciones que ellos quisieran. No, nunca. Este momento es un momento nuevo en la acción que ha desarrollado la oposición, porque la oposición estuvo muy dividida, optó por eso, por no participar en muchas elecciones, ¿no? Y es la primera vez que están unidos verdaderamente, pero están unidos en una estrategia también. Y en ese sentido María Corina dio un giro muy importante. Yo creo que ese giro de ella hizo posible esto, ¿no? Porque ella era partidaria. Incluso yo conversé con ella y tuve una discusión con ella fuerte cuando yo era embajador. Ella era partidario, como muchos venezolanos, de la intervención militar norteamericana. Como Estados Unidos lo hizo en Panamá con Noriega, hacerlo en Venezuela con Maduro, ¿no? Y ella se dio cuenta que eso no iba a ocurrir. Finalmente se dio cuenta que no iba a ocurrir. No ocurrió con Trump, tampoco ocurrió con Biden y no va a ocurrir con nadie, ¿no? Porque los militares norteamericanos no lo quieren hacer. Esa es la razón. Bueno, están en conflicto. Y además porque tienen otros problemas, el problema de Rusia en Ucrania, el problema en Medio Oriente, ¿no? Entonces, no, pero incluso a pesar de eso, antes de eso tampoco querían, los militares no estaban disponibles para meterse en un conflicto con Venezuela. Usted conoció a Edmundo González porque también se planteaba la visión de que esta dupla era una dupla atractiva porque tenía toda la fuerza de ella, pero el carácter negociador y diplomático de él. ¿Usted en sus años como embajador tuvo oportunidad de conocerlo? En una oportunidad lo vi en una reunión, pero no tuve una relación, digamos, de conversar con él, no, porque en ese momento él no era un dirigente político importante. Uh-huh. Por lo tanto, claro, no sabemos si es un buen negociador en una situación como esta, es más bien ella. Yo creo que él tiene una postura de diálogo. Hay una cosa que es muy importante. Ellos en este momento, en esta campaña y en todo este proceso, han planteado fundamentalmente la idea y el propósito de recuperar la unidad de la sociedad venezolana, ¿no? Para lo cual hay que perdonarse mutuamente. Incluso yo se los dije, tal cual en la despedida que me dio la Asamblea Nacional a mí, cuando volví al término de mi misión, que eso era indispensable para lograr una salida positiva para el país, para Venezuela. Y eso lo han logrado entre ellos, y se ve mucha unidad entre González y María Corina Machado sobre este tema, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que eso también ha fortalecido a la masa del pueblo para darse cuenta que no lo está metiendo en una guerra imposible, claro, digamos, el equilibrio, sino que de alguna manera buscando el diálogo, el acuerdo, incluso el perdón a los otros, digamos, a los personajes de la dictadura, etc. uh-huh. Yo creo que todo eso, la unidad de todas las fuerzas políticas y al mismo tiempo esta postura de tratar de buscar encontrar
el reencuentro de los venezolanos y por un camino de paz, ¿no? Que obviamente lo marcan básicamente las elecciones. Y ellos no han llamado a hacer manifestaciones en contra del acuerdo. Estas manifestaciones que ahora han sido espontáneas, de cacerolazo. Claro, ellos han llamado más bien a la calma para evitar el enfrentamiento. Exactamente, exactamente. Bueno, Pedro Felipe Ramírez, ex embajador de Chile en Venezuela, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en este día postelectoral con un resultado que todavía no sabemos cuál va a ser al final de la semana, porque siguen produciéndose cosas dentro de los próximos minutos. Habla Corina Machado. Y como ustedes dicen, es una noticia en desarrollo, ¿no? Exactamente, me quitó las palabras de hablar. Muchísimas gracias, Pedro Felipe. No, gracias a ustedes por la invitación, a todos, cuando quieran.